Y por fin se llegó nuestro tercer episodio de la escucha activa, el curso que tanto les ha gustado. Y vaya que les ha gustado. Y hoy hablaremos acerca de las dificultades comunes en la escucha. Y también queríamos agradecerle especialmente a toda esa audiencia que nos ha apoyado de forma significativa y a todas esas personas que se han suscrito en el podcast, en Spotify y en todas aquellas plataformas que estamos publicando nuestro podcast, y en especial a los que están suscritos en YouTube, que pueden conseguirnos en youtube.com/rypodcast. ¿Y qué tienen que hacer, Roiner? Sencillo, mis amores, seguirnos, darle like, comentar y compartirlo. Y por supuesto que este curso ha sido muy bien aceptado por nuestra audiencia, porque además de enseñar qué es lo que es la escucha activa, también estaremos aprendiendo un poco acerca de las dificultades, como muy bien comentó Yufra. Pero la idea del curso en realidad es que nos demos cuenta de cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son nuestros puntos débiles, para que así podamos mejorar. Y hoy vamos a analizar específicamente 5 distracciones en la escucha. ¿Esas distracciones cuáles son, Yufra? Número 1, los filtros mentales. Número 2, la atención dividida. Por número 3 tenemos la distracción por la forma de emitir el mensaje. La siguiente, la sobrecarga de información. Y por último tenemos responder inapropiadamente. Qué interesante está la agenda de hoy, pero vamos a comenzar de una vez. Si ustedes están anotando, por favor anoten la primera distracción que percibimos en la escucha activa. La primera es filtros mentales. Y cuando hablamos de filtro, inmediatamente nos trasladamos en la mente a diferentes tipos de filtros que existen. Por ejemplo, los carros tienen filtros. Para hacer café tenemos filtros. Los aires acondicionados tienen filtros. ¿Pero qué hace un filtro? En realidad, un filtro lo que hace es organizar la información que necesitamos en nuestro cerebro y simplemente almacena la que va a ser de provecho para nosotros. Exactamente, además de limpiarnos, pero recordemos que cuando el filtro se ensucia, termina perjudicando más de lo que nos ayuda. Y es que, hablando un poco acerca del café, del filtro de café que mencionaste, recordemos que si yo tengo un filtro lleno de café y tú solamente me mencionas el agua, yo automáticamente puedo pensar en que el resultado es café. Voy a explicarlo un poco mejor. A veces nuestra crianza, nuestra cultura o nuestro conocimiento, bien sea estudio, lo que hayamos aprendido, nos condiciona un poco acerca de ir creando filtros que nos perjudican de vez en cuando, porque cuando una persona quiere expresarnos cualquier situación, nosotros automáticamente ya vamos haciendo referencia a lo que esa persona nos quiere decir. Entendí, Yufra, y ese ejemplo está muy acertado. En realidad, los filtros dan prioridades según nuestro entorno. Por ejemplo, si nosotros estamos en la calle, nuestro oído va a empezar a escuchar el sonido de los carros, porque esto nos van a sentir estar alerta con relación al peligro. Pero si estamos en la casa, nuestro oído o nuestros filtros no se van a enfocar en los vehículos porque sentimos que no hay un peligro latente en cuanto a los vehículos. Pero, ¿cómo se desarrollan esos filtros? Por supuesto que con el tiempo que le dediquemos y la experiencia educacional y profesional que les demos. Por ejemplo, muchas personas tienden a ver el mundo según su propia experiencia. Y aquí les puedo poner un ejemplo muy fácil. Por ejemplo, si a Yufra le da un dolor de cabeza y la llevamos a un nutricionista, ¿qué le va a decir el nutricionista, Yufra? Que la raíz del problema siempre va a ser la alimentación. Pero si me llevas a otro especialista, puede que el cardiólogo me hable cosas del corazón.
Pero también si me llevas a un otorrino tiene algo que ver con un dolor de oído. Entonces, cada especialista va a ver mi problema según su conocimiento, según la forma de que ellos ven el problema. Por eso es que normalmente uno, el ser humano, igualmente que tiende a ver lo que quiere ver, también escucha lo que quiere escuchar, sea o no lo que el hablante quiera decir. Y por eso es que esto es una dificultad. Muy bien lo dijo Yufra. Los filtros necesitan limpieza, nuestros filtros de escucha. Usted, si tiene un filtro en el carro y no lo limpia, automáticamente el aire acondicionado va a empezar a dañarle su cuerpo y el aire que respira. Si usted tiene un filtro de café y no lo limpia, el café va a empezar a salir podrido. De manera que nosotros tenemos que ver si nuestros filtros están limpios o no. ¿Y cómo lo hacemos? Viendo si reaccionamos de manera equivocada a ciertas palabras y expresiones. Por ejemplo, Yufra, cuando tu mamá te decía, Yufra, necesitamos hablar, ¿qué pensabas tú? Ay, que cometí un error y que ya estoy en problemas. Tú te hacías suposiciones simplemente al hecho de escuchar esa expresión. Pero en realidad eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque automáticamente nos damos cuenta que nuestro filtro está sucio. Y eso sucede mucho con... vamos a poner un ejemplo. Los veganos y los carnívoros. Sí, buenísimo ese ejemplo. Porque la verdad es que hasta ese tema puede llegar a ser molesto si el otro comienza a hablar por ética o por salud. Si da así de los mejores argumentos... Los veganos siempre dan y tienen buenos datos de por qué son veganos. Y uno, el carnívoro, simplemente... podemos terminar desacreditando todo su conocimiento. Exacto. Y lo que hacemos es perder tiempo viendo en por qué la otra persona está equivocada y nosotros con nuestros datos estamos en lo correcto. Pero la realidad es que si no los aceptamos al final, los datos de los veganos, igualmente podemos aprender de por qué ellos son veganos. De manera que nosotros tenemos que limpiar nuestros filtros preconcebidos tienen que limpiarse para poder tener una buena escucha. De ahí la importancia a veces de aprender a desaprender para reaprender. Es importante que a veces paremos un poquito y pensemos realmente que no todo es para criticarlo, sino para aprender. Exacto. Entonces, si ves que tú acabas las frases de alguien o refutas lo que alguien dice mentalmente, tienes que limpiar tus filtros, porque estás pensando de una manera errada y no estás escuchando. El segundo punto se llama la atención dividida. ¿Eso qué implica más o menos, Yufra? Implicaría hacer varias cosas a la vez. Y sabemos que ese es un impedimento demasiado destacable aquí en la escucha activa. Porque a veces nos repetimos tanto que podemos y somos capaces de hacer varias cosas a la vez que caemos en ese error. Puede que estemos en la oficina y nos llegue una carpeta completa de documentos y nuestro jefe quiera conversar con nosotros y nosotros simplemente abrimos la carpeta y comenzamos a hojear el documento. Nuestro compañero está conversando con nosotros y nosotros estamos metidos en el teléfono o intentamos seguir escribiendo y con esa excusa de que sabemos hacer varias tareas a la vez, terminamos dañando nuestra productividad. Sí, y eso, la verdad es que el que diga que no hace esto de tener una atención dividida, no le creemos en realidad. Porque ya Yufra mencionó lo de los papeles, pero es tan común que alguien nos venga hablando y de una vez, ¿qué es lo primero que tenemos en las manos? El teléfono. El teléfono, WhatsApp,
Entonces la persona está hablándonos y nosotros estamos pendientes de la conversación o del grupo de nuestra familia que tiene 180 mensajes perdidos. Estamos pendientes de los estados de la gente, la fotico, que este fue para Acapulco y tal y tal. Pero no estamos pendientes de la conversación que nuestro compañero está teniendo con nosotros. Y de ahí a que tengamos tantos malentendidos, ¿cierto? Porque cuando intentamos alternar ciertas actividades, por ejemplo, escuchamos y vamos haciendo algo en el teléfono, no comprendemos bien el mensaje que la otra persona nos quiere dar y terminamos perdiendo la confianza de esta persona porque también podemos alterarnos por aquellos filtros mentales que ya mencionamos. Además, tenemos que acordarnos que la escucha activa es la capacidad de hacer que el otro se sienta que es la única persona que hay en la sala. Entonces, si esa persona no se siente como la única persona que está con nosotros, es que simplemente estamos errando en la escucha. Exactamente, me gustó mucho ese punto, Yufra. Y como el teléfono y los papeles, hay un sinnúmero de distracciones que hacen que nuestra atención esté dividida. La ropa, a veces estamos pendientes de qué color tiene la corbata nuestro compañero, o simplemente la silla. Estamos hablando, a ti no te ha pasado, Yufra, que estás hablando con alguien y esa persona no para de jugar en la silla. Por supuesto que sí. Entonces, nosotros tenemos que tener sumo cuidado con relación a la atención dividida. Y los consejitos que podemos dar es: número 1, céntrate por completo en el hablante, préstale la debida atención. Y número 2, pide posponer la conversación si tú estás consciente de que ahora mismo no puedes darle esa atención privilegiada a esa persona. Independientemente de quién sea el mejor, sea el jefe, sea el más bajo, siempre debemos darle el valor a todas las personas. Excelente, muy bien. La tercera dificultad es prestar atención a la forma de emitir el mensaje. Y es que a veces tendemos a estar tan pendientes de los detalles del hablante que nos olvidamos de escuchar activamente. Podemos estar pendientes en que tiene quizás alguna basurita en los dientes o que vino hoy con la camisa un poco arrugada. Entonces, ¿qué es lo que hace uno como el que está escuchando? Tiende a juzgar a esa persona. Pero la realidad es que nosotros no estamos para juzgar la capacidad de emisión del orador, sino para aprender algo de lo que él está diciendo. Exactamente, y es como dices, a veces nos centramos hasta en las muletillas. Cuando nos distraemos por cualquier cosa como esa, terminamos no centrándonos en el contenido, sino en la persona. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Ponernos a prueba nosotros mismos, esforzarnos qué podemos extraer del orador. Es decir, podemos ir parafraseando lo que él está diciendo. Si puedes, también esfuérzate siempre por tener como objetivo hacer un resumen de eso que esa persona está conversando. Exacto, centrarnos en el objetivo, ¿verdad? Y eso que dijiste es muy interesante porque parafrasear no es que uno va a decirlo y que todo el mundo se dé cuenta que uno esté parafraseando. Uno parafrasea mentalmente y eso va a hacer de que uno preste atención más a la persona. Así que no te fijes en esas palabras de relleno, no pierdas tu tiempo ahí. Fíjate más bien en lo que esa persona te está diciendo y lo que él te está intentando enseñar. ¿Y qué hay si la persona en realidad tiene una distracción seria? Por ejemplo, la persona habla muy bajito o tiene un acento tan pronunciado que no le entiendo. ¿Será que debemos fingir que entendemos para ser educados? No, para nada, porque es que la gente que sabe escuchar no finge, Roiner. Escucha para entender. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente conversarlo. Oye, nadie se va a molestar porque tú pidas que suba un poco la voz porque tú no estás escuchando, no estás consiguiendo apreciar ese mensaje tan positivo que están queriendo mostrar. Yo lo veo como una pérdida de tiempo. Si yo estoy en un discurso
hablando con una persona y la persona va a estar hablándome 2 horas, 3 horas y no la entiendo, es mejor hablar con ella. No te estoy entendiendo. Yo creo que la persona lo va a agradecer más, ¿verdad? Claro que sí. Además que también cuando no te queda algo muy claro, pide una explicación. Pídela y esa persona, si es apasionada del tema, te la va a dar con mucho gusto. Se va a sentir halagado porque de verdad tú estás mostrando un interés mayor. Muy bien, excelente. Entonces ya aprendimos 3 dificultades a la hora de escuchar. Aprendimos lo que son los filtros mentales, la atención dividida y esta última que es cuando prestamos atención a la forma de emitir el mensaje, cómo tenemos que hacerlo y qué tenemos que evitar. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de estar sobrecargados de información. Y esto sucede mucho. A veces nos sucede que estamos escuchando el hablante y estamos tomando nota y entonces cuando volvemos a prestar atención ya él está en otro punto y empezamos a tomar notas de ese punto y luego estamos perdidos completamente, ya nos hemos perdido gran parte de la información y en realidad cuanta más nota tomemos, escúchenme bien, menos captamos. Y es verdad, pero lo importante aquí es ser selectivo con lo que anotamos. Porque no es un error. No es un error anotar. Tomar notas. Para nada. Es una gran herramienta, como hablamos en el primer episodio, que pueden ir allá si aún no han pasado por ahí. Es una gran herramienta a anotar todo lo que podamos, pero ser selectivo. ¿Y ser selectivos en qué? Depende de nuestra comprensión. Nosotros debemos conocernos, sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo entendemos más el mensaje, si de forma general, de forma específica, y depende de eso, partimos de ahí para hacer nuestras anotaciones. Exacto. Y eso tiene mucho que ver en que nosotros nos analicemos cuando estamos escuchando a alguien, qué es lo que queremos extraer. Porque si nosotros estamos en un modo de aprendizaje, porque en la empresa están dando la historia de cómo la empresa se fundó, necesitamos tener un tipo de escucha, como analizamos en el segundo episodio, que sea perspectiva general. No es necesario que recordemos en qué año el dueño fundó la empresa, en qué año creció la empresa, porque no son datos significativos. Así nuestras anotaciones van a tener mucho más valor. Ahora, si estamos en un modo actuar, por ejemplo, nos dicen, Reiner, Jufra, tienen que entregar este trabajo el 17 de septiembre de 2020 a las 5 de la tarde. Ahí sí es necesario anotar para recordar todos esos detalles. De manera que, ¿qué tipo de escucha necesitamos? Recordemos el primer episodio, hablamos de las cinco tipos de escucha. Es bueno saber cuál es la que más necesitamos aprender y desarrollar. Yo, por ejemplo, uso mucho las notas de Cornell. Si quieren pueden buscarlo en internet para que sepan más o menos cómo es la estructura de estas notas. La usan muchos universitarios y empresarios a nivel mundial, pero es sencillo. Es unas notas en donde tú pones las preguntas importantes de la disertación que se va a dar, las notas al lado, con los aspectos más importantes y un pequeño resumen a lo último. De esa manera a mí me resulta muy eficiente recolectar información y no sentirme sobrecargado. A mí me sirve mucho mapas conceptuales. Suelo siempre poner en orden todo lo que voy adquiriendo, todo ese conocimiento e irlo organizando como mapa conceptual. Recuerden que no debes nunca usar una oración, si puedes usar una frase, y si puedes usar una frase, si puedes usar una palabra, no uses una frase. Exacto. Es mejor, medio confuso. Sí, es mejor siempre usar
las menos palabras que podamos para recordar, tanto en nuestras notas, si es con el método de Cornell o si son estos mapas conceptuales, usar las menos palabras que podamos para poder recordar y captar el mensaje de lo que se está diciendo. Excelente. Y con esto vamos al último punto, la última dificultad: responder inapropiadamente. Ay, aquí sí es un tema bastante interesante, ¿no? Sí, porque en realidad este punto es bastante fuerte, porque si ya nosotros hemos limpiado nuestro filtro, ya hemos corregido la atención dividida, ya emitimos el mensaje bien, de manera que no nos distraemos con él, y sabemos distribuir la información, ya tenemos un 100 en la escucha activa. Pero ¿cómo respondemos cuando el otro se deja de hablar? Qué interesante, ¿verdad? Ay. O sea, ya escuchamos, pero ¿cómo respondemos? Ay, generalmente o le damos la vuelta y comenzamos a hablar de nosotros, o criticamos lo que nos dijeron. O esta que es muy común, comenzamos a darles consejos sin que se nos pidan los consejos. O nos centramos en los hechos y no en la emoción, y olvidamos la perspectiva general y los sentimientos del emisor. Qué importante detalle. Sí, eso es un punto demasiado importante, porque este último punto de responder inapropiadamente normalmente es donde dice al otro si nosotros en realidad estamos escuchando o no. Tendemos, como dijo Yufra, a hablar de nosotros. Por ejemplo, si alguien nos dice que fue de viaje para la playa, hablamos de nosotros y decimos: yo también fui. ¿A cuál fuiste? Si yo también fui a Yo esa. también fui, ya yo he ido a esa playa. Ay, qué bueno, yo no he ido. O yo no he ido. Exacto. Inmediatamente estamos llevando la atención ¿a quién? A nosotros. A nosotros mismos. Uh-huh. O, ¿sabes que fui a la playa? Ay, pero ¿fuiste a qué playa? Porque, por ejemplo, en Sao Paulo está haciendo demasiado calor. Y ahí es chévere, pero si fuiste a otra con frío, te bañaste. Eso es criticar. De manera que no estamos dando una respuesta apropiada. Pero, ¿y si nos dice: fuimos a la playa? Y nosotros le decimos: ¿y te llevaste el protector solar que tiene el nivel número 100 de protección? No, me compré uno que tenía 30. Ay, chica, pero me hubieras preguntado a mí, si yo siempre soy la experta en todos los protectores solares. Ahí estamos dando un consejo sin que nos los pidan. O, ¿sabes que fui a la playa? Y me preguntan, o le decimos, disculpen, le decimos: ¿y a qué temperatura estaba el agua del mar? O, ¿te fuiste en un carro o en una camioneta? ¿O de qué color era tu traje de baño? Entonces nos estamos centrando ¿en qué? En lo general. En los hechos, ¿verdad? Ajá. En características que son poco importantes, en vez de centrarnos en la emoción. Qué diferente sería que alguien nos dijera: oye, fui a la playa, y nosotros digamos: oye, qué bueno que la pasaste bien, me alegro que tú y los tuyos hayan disfrutado en la playa. Uh-huh, y se acaba la conversación. Exactamente, porque ahí sería una respuesta apropiada realmente, que intentamos parafrasear el contenido que nos están diciendo y también tomar en cuenta toda esa emoción que nos están queriendo transmitir. De manera que, aunque estemos escuchando bien, chicos y chicas, podemos responder de manera inapropiada. De ahí que nosotros podamos repasar estos 5 problemas o 5 delitos que lo que hacen es estropearnos nuestro nivel de escucha activa. De manera que todo esto podemos aprenderlo no solo en este episodio, sino en otros episodios que vamos a llevar para ustedes,
que están relacionados con este tema tan nutritivo de la escucha activa. Así es. Y queríamos también decirles que si quieren algún saludo especial pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales y también hacernos cualquier comentario y cualquier necesidad también acerca de este tema. Nosotros estamos en completa disposición para ustedes. Y esto en realidad lo agradecemos mucho, el que nos estén escuchando. En YouTube todavía no tenemos video, tenemos algunos problemas técnicos con eso, pero ya pueden ver una foto de quiénes somos nosotros. Y esperamos seguirles llevando contenido de calidad, contenido especial. Agradecemos todas las sugerencias que nos den, pueden escribirnos en YouTube. También tenemos nuestras redes sociales allí, como muy bien dijo Yufra, para que podamos intercambiar información que ustedes tienen y ver cómo les está gustando este curso. Fue un placer haber estado con ustedes esta tercera ocasión. Se despide de ustedes Roiner Villalobos y Yufra Villalobos. Chao, chao. Un placer, chao.